Bueno, ¿qué tal a todas y todos? Estamos con Sebastián Gil, él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, máster en leyes y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, Estados Unidos, fue relator de la Corte Europea de Derechos Humanos, asesor jurídico del Ministerio del Interior y asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente es docente de Derecho Constitucional en la UBA, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, Sebastián, te agradecemos por estar acá. Nosotros es un gusto. El gusto es mío, muchas gracias. Bueno, como primera pregunta, queríamos, bueno, para iniciar esta entrevista, queríamos preguntarte qué son el constitucionalismo y la democracia y qué rol encuentra cada concepto en la práctica política latinoamericana actual. Bueno, la pregunta que me hacen engloba buena parte de las discusiones de la teoría constitucional y del derecho constitucional en general. De hecho, en varios de los cursos que no solamente yo, sino que muchos docentes de derecho constitucional en Argentina damos, es la primera clase, la primera bolilla, la relación entre democracia y constitucionalismo. El constitucionalismo es una ideología que le pone límites al poder y la democracia es una ideología que precisamente busca el autogobierno del pueblo. Es decir, según la democracia, es una concepción muy burda, digamos, el pueblo puede autogobernarse, hacer cualquier cosa y el constitucionalismo viene a ponerle límites a esa cualquier cosa que pueda hacer la democracia. Esta es la manera en la que se suele presentar esta oposición, ¿no? La democracia puja para hacer algo y el constitucionalismo lo restringe. Ahora, esta oposición formulada de este modo es demasiado simplista. ¿Por qué? Porque no puede haber democracia si no hay un marco de reglas que le permita hacer. No hay manera en que el pueblo se pueda autogobernar si no es a través de procedimientos, porque el pueblo no se puede detectar así como oliéndolo, digamos. Entonces, ¿de qué manera uno se autogobierna? Bueno, si tiene reglas y mecanismos que permitan distinguir, identificar cuál fue la decisión colectiva. Y esos mecanismos que permiten identificar cuál es la decisión colectiva solamente pueden lograrse a través de cierto procedimiento que tiene que estar, que tiene que ser invulnerable a las decisiones de la propia mayoría. No sé si se entendió. Digamos. Sí, solamente el pueblo puede decidir si sabemos cómo elegimos a los representantes que van a tomar decisiones por él, si sabemos cuántos representantes por cada distrito, de qué manera se eligen, qué decisiones puede tomar, con qué plazos, etcétera. Entonces, ese es un primer concepto, es decir, el constitucionalismo y la democracia no son necesariamente antitéticos. Uno podría seguir este razonamiento y decir, incluso la democracia requiere ciertos derechos contramayoritarios, es decir, uno no puede tener una verdadera democracia si no tiene, por ejemplo, un derecho a libertad de expresión que ocasionalmente va a permitir expresiones que la mayoría censuraría. Es decir, yo no puedo tener una democracia real si las personas no se pueden expresar libremente, por más que esas personas serían censuradas por esa misma mayoría a la que le permito gobernar. Eh, en cuanto a la práctica latinoamericana, es interesante porque ha habido mucha tensión alrededor de ciertos límites constitucionales en algunos países latinoamericanos. Si uno ve, por ejemplo, eh, para poner ejemplos algo anticuados, para separarnos un poco del presente, después de la elección de 2011, de la reelección de Cristina Fernández en 2011, empezó a aparecer varias voces que llamaban por una tercera reelección de Cristina Fernández, por ejemplo. Lo que hubiera lo que hubiera significado una violación al límite constitucional. En ese momento se formuló como que en realidad lo que se buscaba era una reforma, pero no estaba demasiado claro. Lo que era claro es que había cierta incomodidad con esa restricción que la Constitución ponía a los mandatos, a las reelecciones indefinidas. Eso ha pasado en varios países. Ahora, al mismo tiempo hay varios países latinoamericanos que han buscado constitucionalizar varias de las cosas que han hecho. Los ejemplos más claros son Ecuador, Bolivia y Venezuela, que entre 1998, 99 y 2008, 2009, han buscado escribir en las constituciones, consagrar en las constituciones, lo que hasta ese momento eran simplemente logros políticos de un partido gobernante. Entonces, por una parte hay cierta resistencia a los límites constitucionales, pero por otra parte hay cierta voluntad de instalar esos límites en un texto constitucional que pasa a ser, un límite para el resto, digamos, para el resto de los partidos o el resto de las personas que quieran ocupar esas posiciones. Te hago una pregunta yo, ¿sí? En cuanto a los debates nacionales que se fueron suscitando, ¿opinás que el Poder Judicial de la Nación es democrático según nuestra Constitución? Bueno, acá aparece de nuevo la misma tensión, ¿no? ¿Qué significa democracia? Porque normalmente
cosas tienen determinadas características en relación a otras cosas, ¿no? Entonces, es más o menos democrático que otra cosa. En algún sentido, es claro que el Poder Judicial es menos democrático que el Poder Ejecutivo o que el Poder Legislativo, porque la manera de elección de los jueces es diferente y está más separada de la elección popular que la de los legisladores por voto popular, mientras que los jueces se eligen a través de un procedimiento complejo que involucra el Consejo de la Magistratura, el presidente, el Senado y demás. En el caso de los jueces que no son de la Corte, involucra además un concurso público, un examen. Se busca separar justamente al Poder Judicial del pueblo y por lo tanto uno podría decir que es menos democrático que el resto de los poderes. Ahora, en otros aspectos, uno podría decir que con la reforma del 94 se buscó que el Poder Judicial fuera más democrático que antes. Les voy a dar dos ejemplos concretos para que entiendan a qué me refiero. Antes de la Constitución del 94, todos los jueces de la Nación se elegían con el presidente eligiendo un candidato y en un acuerdo del Senado. En el caso de los jueces, en el caso de todos los jueces. A partir de la reforma del 94, se cambió el mecanismo para todos los jueces. Los jueces de la Corte Suprema pasaron a ser electos también por el presidente con acuerdo del Senado, pero esta vez con 2/3 del Senado, después de una audiencia pública, y todo el resto de los jueces, es decir, jueces de primera instancia, tribunales orales, de casación, Cámara de Apelaciones, pasan a ser electos a través de un concurso en el Consejo de la Magistratura, que implica un examen y una evaluación de antecedentes, del cual sale una terna que se eleva al presidente y el presidente elige uno de esos tres o esas tres y lo envía o la envía al Senado para que obtenga el acuerdo. En ese sentido, el Poder Judicial se vuelve, si ustedes quieren, menos democrático, porque lo que antes era una elección puramente política, realizada por miembros que habían sido directamente electos por el pueblo, en el caso del presidente, o por los legisladores provinciales, en el caso del Senado en aquel momento, pasa a ser una elección en la cual hay un elemento puramente, llamémoslo meritocrático, que tiene que ver con un examen, antecedentes y demás. Abro un paréntesis, la meritocracia de ese proceso está seriamente puesta en cuestión. Podemos hablar de eso, pero en principio, ¿la idea cuál es? La idea es que los jueces no tienen que ser funcionarios electos puramente de manera política, sino que tiene que haber un elemento que lo aísla de la política, ¿no? Tienen que rendir bien un examen, tener experiencia en el área que van a ejercer funciones y demás. En ese sentido, la Constitución del 94 parece que volvió al Poder Judicial menos democrático. Ahora, en otro aspecto, lo vuelve más democrático. ¿En qué aspecto? Antes las funciones de administración y de superintendencia de los jueces, es decir, si tal edificio se rompe, cómo arreglarlo, comprar un edificio, cambiar el sistema de gestión judicial, sancionar a los jueces, sancionar a los empleados, etcétera. Todo eso estaba en cabeza de la Corte Suprema, ¿no? El organismo menos democrático de los tres poderes, de las tres cabezas de los poderes del Estado. Con el Consejo de la Magistratura, esas funciones de superintendencia y de administración pasan a estar en cabeza de este consejo, que es un consejo que está compuesto, entre otras personas, por representantes del Congreso y del presidente. Es decir, se le empieza a dar a los poderes políticos injerencia en cuestiones de superintendencia y de administración del Poder Judicial que antes no tenían. Con lo cual, en ese aspecto se vuelve más democrático que antes el Poder Judicial. En los aspectos de superintendencia y administración, que son súper importantes porque son los aspectos que determinan si el Poder Judicial va funcionando mejor o peor en alguna medida. Si a un juez lo sancionan o una jueza la sanciona por las cosas que hizo, si a qué dedicarle más recursos dentro de la estructura del Poder Judicial y demás. Si el procedimiento va a funcionar más rápido o más lento, ese tipo de cosas. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una tensión constante en qué tan democrático o qué tan contramayoritario, por llamarlo de una manera, tiene que ser el Poder Judicial, y esa tensión se manifiesta en general en todos los debates que tienen que ver con el constitucionalismo y la democracia, como hablábamos hace un rato, pero se manifiesta también en la estructura del Poder Judicial. Y sigue pasando, de hecho, seguramente después vamos a hablar un poco de los proyectos que hay dando vueltas, sobre reforma del Consejo, reforma de la Corte y demás, y vamos a ver que todos esos debates actuales los podemos explicar en buena medida como un debate acerca de qué tan democrático o qué tan contramayoritario puede o debe ser el Poder Judicial. Perfecto, Sebastián. Bueno, un poco en este sentido que mencionabas recién, queríamos preguntarte qué opinión te merece la propuesta de ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otro lado, también de la reforma del Poder Judicial de la Nación en general. Bueno, hay dos puntos ahí, la Corte y el resto del Poder Judicial. La ampliación de la Corte en abstracto, yo te diría, no me animo a decir que hay un consenso en que hay que ampliarla, porque no hablé con tanta gente, o por lo menos la gente con la que hablé no sé si es qué tan representativa es.
Sí te diría que la idea de ampliar la corte a poca gente le parece una locura. Vamos a ponerlo de esa manera. Tener una corte chica como la que tenemos hoy genera algunos mecanismos que son bastante lejos que están bastante lejos de ser ideales. Por ejemplo, hoy tenemos 4 jueces hace ya casi 2 años, ¿no? Un medio, no me acuerdo cuándo efectivamente se fue la jueza Hayton de Nolasco. Eso siempre puede pasar, pero que falte un juez en este contexto significa que falta el 20% de la corte. Con lo cual, la Corte está funcionando con un voto más del que necesita para formar mayoría. Es decir, con que haya 2 jueces que están en desacuerdo con lo que los otros quieren hacer, no tenemos mayoría y la Corte se traba. Eso es menos probable que pase en una Corte más grande. Y otra cosa que es más probable que pase también es que haya cambios de mayoría porque cambia un juez. Es decir, hay muchos fallos que hoy, no hoy porque hay 4 jueces, pero imaginando la Corte mientras estaba Jaito de Nolasco, hay fallos que salen 3-2, y si por algún motivo este juez mañana no está y el juez que entra pasa este bando, la jurisprudencia se revierte. Eso es mucho más probable que pase en una corte de 5, en la que las mayorías son 3-2, que en una corte de 7, en la que la mayoría puede ser 3-4, 2-5, 1-6, 7-0. De hecho, hay un caso que es muy llamativo, a mí siempre me llamó mucha atención, en el cual la corte había decidido, por mayoría de 3-2, que en las quiebras o en los concursos, por ejemplo, si hay un acreedor que tiene algún tipo de discapacidad o demás, no tiene ningún tipo de privilegio. Entonces, 3 de los jueces dijeron, no, el sistema concursal es así, no hay ningún tipo de privilegio por tener determinada característica que te ponga en un grupo de vulnerabilidad, porque si no sería muy difícil mantener un sistema hipotecario, los bancos no prestarían plata porque siempre puede aparecer un acreedor que vos no sabía que estaba, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en un fallo que sale unos meses después, uno de los jueces que había formado esta mayoría, que creo que era Rosenkrantz, se excusa porque había participado en uno de estos, en este juicio. Se llama un conjuez, una conjueza en ese momento de la Cámara, que pensaba como la disidencia, con lo cual, unos meses después sale un fallo exactamente en sentido contrario, un fallo cuya mayoría decía, si hay un acreedor en condiciones de vulnerabilidad, etcétera, 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 se lo tiene que poner a la par de un acreedor privilegiado, ¿no? Tener privilegio al momento de cobrar un crédito. Eso es más probable que pase en una corte de 5 que en una corte de 7 o de 9. Entonces, en ese sentido, la ampliación de la corte creo que tiene sentido. También pasa otra cosa, que es que se permite una corte de más miembros, genera vacantes más frecuentemente. Lamentablemente, en nuestro sistema, los jueces duran hasta los 75 años, algo que consiguen una renovación, lo cual significa que pueden ser jueces mucho tiempo, muchos años, décadas incluso, a diferencia de la mayoría de los países del mundo que tiene un sistema, para las cortes superiores, tiene un sistema de mandatos largos pero limitados, 12 años, 15 años, 10 años. Pero bueno, con más miembros es más fácil que vayan apareciendo vacantes, lo cual oxigena la corte y permite descomprimir tensiones políticas. Pensemos en lo que está pasando en la corte hoy. Si el presidente hubiera tenido la posibilidad de nombrar 2 jueces de 7, 2 jueces de 9 o algo parecido, probablemente no hubiera habido necesidad de entrar en una confrontación abierta con la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema son muy poquitos y es muy difícil de oxigenar, es más probable que pasen esas cosas. Ahora, si se amplía la Corte, hago 2 salvedades. La primera es que debería hacerse de manera escalonada, es decir, lo que pasa cuando se amplía la Corte de golpe es que hay una sospecha generalmente fundada de que el presidente que lo hace o el gobierno que lo hace para poder ganar una nueva mayoría. Lo que pasó con Menem, lo que en su momento amenazó con hacer Roosevelt en Estados Unidos, lo que hizo en algún sentido Frondizi cuando amplió la Corte también. Con lo cual esto se podría evitar si hubiera un consenso en que una corte más grande es una corte mejor, se podría lograr estableciendo un nuevo número y estableciendo que cada presidente va a nombrar un juez o que cada X años, 4 años, se va a abrir una vacante nueva. Entonces, el presidente o el gobierno que impulsa la reforma no va a estar sospechado de hacerlo por conveniencia personal. Eso es una cosa. Lo segundo es que el proyecto que está dando vueltas, el que tuvo media sanción del Senado, que originalmente proponía 25 miembros, luego se bajó a 15, sí me parece excesivo. Es decir, 25 miembros, ninguna corte análoga a la Corte Argentina tiene 25 miembros, y creo que ni siquiera 15. En general, los países con los que uno podría comparar Argentina es un país bastante particular en cuanto a su estructura judicial, pero uno debería compararlo con países federales que tengan una Corte Suprema que cumpla tanto las funciones de casación federal como de control judicial de constitucionalidad. Esto lo explico rápidamente para quienes no sean abogados. En muchos países del mundo, los países de tradición europea, hay 2 tribunales supremos en general. Uno que está fuera de la estructura judicial, que es se suele llamar
tribunal o consejo constitucional que solamente se dedica al control de constitucionalidad. Es un tribunal muy importante políticamente, cuyos miembros suelen tener mandatos limitados, estos 12 años, 10 años, y su nombramiento tiende a tener algún componente político. En Francia, por ejemplo, automáticamente los expresidentes pasan a integrar el Consejo Constitucional. Ninguno aceptó, nunca, pero en la letra de la ley o de la Constitución, los expresidentes van al Consejo. Es un órgano que está pensado para tener una función en parte política. Y por otro lado tenemos la estructura judicial normal, que tiene una Cámara de Casación de muchísimos miembros, a veces 100 miembros, 200 miembros, que lo que hace es interpretar la ley, el Código Civil, el Código Penal, las leyes laborales, etc. En nuestro sistema, la Corte Suprema cumple ambas funciones. Ejerce el control de constitucionalidad, pero también interpreta las leyes normales, las leyes federales, pero normales. Es decir, no la Constitución. No son muchos los países los que tienen este sistema. De los países que tienen este sistema, ninguno tiene una corte de 25 miembros, ni remotamente, con la excepción de la India, que es un caso muy particular, un país de 1.200 millones de habitantes, etc. Y el resto de los países tienen 9, Estados Unidos tiene 9, Canadá creo que tiene 7 o 9, Australia tiene 7, México tiene 11, pero Brasil tiene 11. Esos son los países con los que nos podemos comparar, y son números que en general oscilan entre 7 y 11, y eso parece ser el número razonable de jueces, con lo cual en Argentina, si mañana apareciera una reforma que llega al número a 7, 9, incluso 11, no sería una locura. Más que eso, es por lo menos inédito. Y después, bueno, no sé, me extendí un poco hablando de la Corte, pero sobre el Poder Judicial digo algo, si quieren, podemos hurgar más en detalle, porque el Poder Judicial es verdad que necesita reformas, pero si uno empieza a hablar de qué reforma necesita, uno puede estar hablando horas, días, semanas, años. Solamente voy a decir una cosa que me parece importante en este contexto, que es la siguiente. Cuando se piensa en la reforma del Poder Judicial hay cosas que no se dicen, que tal vez sean las más importantes. Nosotros tenemos sistemas judiciales en general que funcionan muy lento y de manera muy ineficiente, que no tienen que ver necesariamente con la influencia de la política de los jueces o el comportamiento estratégico, táctico de los jueces con respecto a ciertas causas, que es lo que uno suele pensar. Uno suele pensar qué justicia desastrosa que tenemos porque libera a tal o encierra a tal o persigue a tal o no persigue a tal. Pensamos en esas cosas porque estamos nuestro contacto con la justicia, o mejor dicho, el contacto de la ciudadanía informada, digamos, con la justicia suele ser la tapa de los diarios que hablan de las cosas más relevantes para la política. Ahora, si nosotros vamos a para qué un país quiere un sistema judicial, un país quiere un sistema judicial para que haga que los contratos se cumplan, para que haga que la gente que viola la ley sufra la sanción que corresponda, para que haga que los juicios laborales se terminen rápido con lo que corresponda, con la indemnización o no que corresponda, para que la gente se pueda divorciar rápido, para que las sucesiones se hagan rápido y barato, ese tipo de cosas. Y esos juicios tardan años en Argentina de una manera absurda. Necesitamos una modernización que lleve a que esos juicios se hagan rápido, no solamente por el interés de los litigantes, de las personas que tienen la mala suerte de terminar en el Poder Judicial, sino también por el interés de todos. Es decir, un país en el cual yo sé que firmo un contrato y lo puedo incumplir porque a la otra persona le va a ser muy difícil venir a buscarme después, porque no va a querer entrar al sistema judicial, porque va a tardar un montón, porque la tasa de interés me va a beneficiar, porque va a terminar pagando la mitad al final de lo que me terminó debiendo a mí. Es un país en el que la gente se anima menos a firmar contratos, también. Entonces, no es solamente, cuando uno piensa en la reforma del Poder Judicial, uno piensa en estas grandes cuestiones sobre la política, Comodoro Pi, etc. Y hay un montón de cuestiones que tienen que resolverse, que son tanto o tal vez más importantes y que tienen que ver con esto, con la eficiencia, con la previsibilidad del sistema judicial, de que cuando yo firmo un contrato, yo sepa o tenga una idea más o menos previsible de qué puede llegar a decir un juez sobre esto. Porque si yo no sé, lo que va a pasar es que vamos a aumentar la litigiosidad. Lo que va a pasar es que tanto la contraparte como yo vamos a tener un sesgo optimista y vamos a creer que vamos a ganar un eventual juicio y por lo tanto vamos a terminar ambos incumpliendo nuestra parte porque creemos que un juez eventualmente nos va a dar la razón o porque creemos que la otra parte nunca va a llegar a venir un juez porque tiene miedo que dure 10 años. Entonces, sí, necesito una reforma completamente. Pensaría en enfocarnos más en este aspecto de la reforma y no tanto en el que está todo el tiempo en los diarios. Excelente, Sebastián. Una cosa, en una de tus notas mencionas que los jueces argentinos son los actores de la vida pública con la peor imagen del país. ¿Por qué consideras que se llegó a esta situación y puede llegar a ser reversible? Sí, yo no me acuerdo en qué nota habré escrito eso, seguramente lo escribí
hay varias encuestas que muestran que eso es así y que ha sido así mucho tiempo. De hecho, la que tengo presente es una encuesta del año pasado, alrededor del mes de junio, de la Universidad de San Andrés, que ubica a los jueces hay un montón uno ve grafiquitos, un montón de barritas con imagen positiva y negativa, y los jueces están al fondo. Están abajo de los legisladores, del presidente, de los sindicatos, de la iglesia, de los periodistas, de lo que se les ocurra. Obviamente no conozco la metodología de esa encuesta, pero no me parece implausible. Es muy difícil saber por qué. Es muy difícil saber qué es lo que hace que la gente tenga determinada percepción del Poder Judicial. Hay dos fuentes posibles, digamos. Hay una fuente que es el contacto que tienen las personas como justiciables, es decir, las personas que pasaron por el sistema de justicia, se sintieron maltratadas, tratadas injustamente, que no se les dio la razón y demás. Eso es una opción, es decir, que sea el mal funcionamiento del que hablaba hace un rato, el que causa esta mala imagen del Poder Judicial. La otra opción, que es la que a mí me parece un poco más plausible, es que el problema es estas grandes causas políticas en las cuales se concentran los diarios y sobre las que la mayoría de la gente forma sus expectativas o sus ideas acerca del Poder Judicial. Es decir, uno ve que el Poder Judicial actúa de manera oportunista con respecto a ciertos líderes políticos que están en determinado momento en un buen o mal momento de popularidad o de poder público y demás, y entonces uno se forma una idea de los jueces como actores sin principios, que van a obedecer a los vientos políticos del momento y demás. Según cuál es el diagnóstico, es decir, si creemos que la mala imagen de la justicia está causada por su mal funcionamiento en las causas del día a día, o si creemos que la mala imagen de la justicia está causada por esta mala imagen pública o en la esfera pública, va a ser diferente el diagnóstico y va a ser diferente el remedio. Es decir, le preguntabas si es reversible. Bueno, en parte, si el Poder Judicial funcionara mejor, como yo decía hace un rato, funcionaba más rápido, más previsiblemente y demás, uno podría tener una mejor imagen del Poder Judicial, seguramente. Y acá para el otro aspecto, pero el aspecto que tiene que ver con la esfera pública, ahí sí no queda más remedio que actuar en la reforma judicial de la que no hablé hace un rato, y sí habría que hablar, pensar en cómo lograr una selección de jueces más prolija, una selección de jueces más prolija y un sistema de sanción de jueces más prolijo también. Es decir, que los jueces sean electos efectivamente por su mérito en mejor medida de la que son. Hoy tenés problemas por ejemplo, cada tanto aparece la noticia de que determinado candidato a determinado concurso consiguió la copia del examen antes de la fecha del examen, ¿no? Se filtran los exámenes antes. Hay que evitar todo ese tipo de cosas. Seguramente después vamos a hablar del Consejo de la Magistratura y ahí vamos a hablar un poco de eso. Y efectivamente que los jueces sean sancionados cuando correspondan ser sancionados. Eso hoy tampoco pasa. Hoy hay muchísimas. El Consejo de la Magistratura Federal, es el Consejo de la Magistratura del que se habla siempre, el nacional, en los 24 años de existencia que lleva, aplicó 42 sanciones disciplinarias para más o menos 1000 jueces, 500 jueces federales, 500 jueces nacionales. Unas 42 sanciones disciplinarias son menos de 2 por año para 1000 jueces. Es decir, parecería que la justicia argentina funciona perfecto, no hay que sancionar a nadie, y uno sabe que no funciona perfecto. Con lo cual, si uno quiere mejorar la imagen del Poder Judicial, no tiene más remedio que mejorar cómo efectivamente funciona el Poder Judicial, y esto implica estos dos tipos de reformas. Bueno, volviendo un poco a la cuestión de la elección de los jueces, queríamos preguntarte si, según tu opinión, un juez electo democráticamente garantizaría que se hagan fallos proconstitucionales, es decir, a favor de las minorías protegidas en defensa de sus derechos humanos, que un juez electo por algún mecanismo indirecto a través del Senado o del Poder Ejecutivo. No estoy seguro. Me es muy difícil pensar la cuestión en abstracto. Porque uno, si lo pensara en abstracto, uno diría, bueno, los jueces electos popularmente tendrían una tendencia a ajustarse a las preferencias mayoritarias, porque tendrían que salir a buscar el voto, y por lo tanto tendrían que hacer campaña o tendrían que profesar ciertas ideas que tal vez sean contrarias a los derechos de las minorías, si es que creemos que las mayorías son contrarias a los derechos de las minorías, ¿no? Ahora, hay algunas cuestiones que no tienen que ver con la elección directamente de los jueces, que influyen mucho más, creo, en esta predicción. Una es que las elecciones en general no son únicamente
no dependen únicamente de las ideas de los candidatos, dependen, por ejemplo, del financiamiento. Es decir, un juez que tiene que ir a buscar los votos no es solamente un juez que tiene que profesar ideas parecidas a las de la mayoría, sino que es un juez que tiene que salir a buscar financiamiento para su campaña. Es un juez que tiene esa campaña y tiene que pedirle a alguien que financie su campaña, en general. Con lo cual, eso arroja un riesgo de presión entre grupos de interés que puedan financiar o quitar financiamiento de la campaña, que, en mi opinión, tendría un efecto muchísimo más grande que cualquier consecuencia ideológica. Digamos, me parece que el efecto de ese aspecto de las elecciones sería mucho más grave que en la cuestión ideológica o la cuestión de alineamiento en las ideas con el electorado. Y después hay otra cuestión que me parece más importante que la elección, que es la remoción. En general, los jueces, por decirlo burdamente, no son tanto de quien los pone como sino de quien los puede sacar. Hay un trabajo que es muy conocido, que hizo una politóloga norteamericana llamada Gretchen Elmke, que acuñó un término llamado defección estratégica, en el cual dice que los jueces, a medida que se acerca a la retirada del poder de quien está en el poder, aunque sea el que nos nombró, empiezan a alinearse, empiezan a defeccionar, justamente a retirar la confianza o la lealtad de esta persona o de este partido o de este grupo que está en el poder, y se empieza a acercar al que tal vez llegue al gobierno prontamente. Entonces, si uno ve los fallos de la Corte de los 90, por ejemplo, la Corte que había sido nombrada en su enorme mayoría por Carlos Menem, que durante el mandato de Menem, había dado enormes muestras de lealtad hacia Menem, había fallado desde causas de amigos personales de Menem, como causas que eran importantes políticamente para su gobierno, había siempre fallado alineadamente. En los últimos años empieza a vacilar este apoyo. Eso lo demuestra empíricamente, que las mayorías empiezan a mostrarse más reducidas. La Corte Suprema, de hecho, no le otorga la posibilidad de la reelección. Entonces ella se pregunta por qué. Bueno, porque Menem se estaba por ir. Era claro que se estaba por ir. Entonces, la elección popular me lleva a la pregunta, bueno, esos jueces, ¿cómo se van? Una vez que la gente los elige, ¿tienen mandato vitalicio o tienen que salir a renovar su mandato? ¿Quién los puede echar? ¿Los echa la misma gente, una especie de revocatoria de mandato, o es otro órgano? Porque si es otro órgano, lo más probable es que los jueces empiecen a adecuar su conducta a este órgano que tiene la posibilidad de echarlos. Con lo cual, no es solamente la elección, sino que tal vez sea mucho más importante los mecanismos de remoción para saber cómo se van a comportar. Em, Ahora, en un sistema que, como el nuestro, que fue catalogado como hiperpresidencialista, ¿consideras que es oportuno o perjudicial que el Poder Ejecutivo tenga una decisión sobre la elección de de los jueces? Entre los problemas del presidencialismo argentino no creo que este sea uno. Estoy en general de acuerdo con el diagnóstico de hiperpresidencialismo. No hay un consenso absoluto de todas maneras en Argentina. Digamos, a veces los abogados creemos que hay más consenso del que realmente hay. Si uno habla con politólogos, en general le dicen que eso no es así. De todas maneras, incluso compartiendo ese diagnóstico, la elección de jueces ha demostrado ser un problema más por ¿cómo decirlo? Más por defecto que por exceso, digamos. Hoy en día ustedes saben, hay cerca de un cuarto o un tercio de las vacantes de los jueces federales y nacionales. Y es un número que se ha mantenido en los últimos años. El gobierno de Macri fue un poco más eficaz en cubrir vacantes, pero no tanto tampoco. Siempre hubo muchas vacantes, porque entre que se hace una vacante y se designa el juez, pasa un montón de tiempo, en el cual hay que publicar un edicto, llamar a un concurso, evaluar el concurso, armar la terna, enviar la terna al Senado. Y el Senado tiene que enviar al presidente, el presidente tiene que elegir uno y mandarlo. El presidente suele tardar en hacer esto, o por especulación, para juntar muchas ternas y tener más capacidad de maniobra, quién mandar, a qué candidato mandar a qué juzgado, a qué fiscalía, o lo que sea. Y en parte también porque no desidia, las cosas tardan en la administración. Entonces, si la pregunta es, ¿esto le da demasiado por el presidente? Bueno, parecía que no, porque la verdad que, o si lo hace, no lo ejercen. Entonces, a la pregunta que me llega es, bueno, ¿cuál es la alternativa? Es decir, ¿quién debería nombrar a los jueces? Si no es el presidente con acuerdo del Senado. Uno podría pensar opciones, pero las opciones que tenemos en general de derecho comparado son que los jueces se nombran a sí mismos. Es decir, la elección popular de los jueces no suele ser un modelo, siempre se nombran en algunos estados, Estados Unidos y demás. Pero sacando algunos casos relativamente excepcionales, los modelos judiciales son o bien el presidente con algún tipo de acuerdo legislativo, o bien el propio sistema judicial autoalimentándose. Y eso lleva a un problema de falta justamente de democracia. Es decir, ¿cómo hacemos para que ese sistema judicial no se vuelva completamente aislado de
preferencias, los cambios de preferencias en la sociedad. Y eso es un riesgo real. Si uno ve cómo se comporta el Poder Judicial con respecto a determinadas cuestiones, uno ve que no tienen demasiado claro el termómetro de hacia dónde va la ciudadanía. Uno lo vio el año pasado, por ejemplo, con la discusión de ganancias. O se discutió si los jueces y los empleados judiciales y demás tenían que pagar un impuesto a las ganancias. Lo que se vio es que el Poder Judicial, casi en pleno, se le iba a decir que no, contra todo el resto de la ciudadanía, que decía que sí. Es decir, uno puede ver cómo las estructuras judiciales tienden a autonomizarse del resto de la sociedad. En alguna medida esto es necesario, porque uno quiere jueces valientes que no se dejen asustar por clamor popular, qué sé yo. Uno quiere que si un imputado no merece determinada pena, por más que sea odiado por la sociedad, sea liberado, por ejemplo. Uno quiere proteger a los jueces de eso hasta cierto punto. Entonces, el presidente, el Senado, la participación política del Consejo de Magistratura, en alguna medida, imperfectamente, como no sale, tienden a garantizar eso. Si no estuviera el presidente, habría que pensar otro mecanismo que también garantizara alguna conexión con la democracia. Respecto a, bueno, con la actual Constitución Nacional, ¿qué diseño te parece más adecuado? ¿Qué diseño propondrías mejor para que el Consejo en la magistratura? Bueno, la aclaración es importante dentro del actual esquema constitucional. El actual artículo 114, que es el que regula esta cuestión, es ampliamente criticado. Yo mismo he escrito criticándolo y no fui original en esto. Mucha gente, muchos abogados, muchos constitucionalistas han elaborado críticas muy obvias que tienen que ver con que es un artículo escrito en términos muy generales que delega al legislador la composición del Consejo, lo cual ha generado que el Congreso cada 8 o 9 años esté replanteándose una reformulación completa del Consejo de Magistratura. Es decir, en el año 97, en el año 2006, en el año 2013, y ahora, tal vez este año, el año pasado no se dio, pero tal vez este año se dé, se propone una reforma más o menos radical del Consejo de Magistratura. Y sin embargo, a pesar de ser poco específico, sí tiene algunas limitaciones que no necesariamente son las que uno querría. Por ejemplo, establece que tiene que haber 3 o 4, depende de cómo me cuente, 3 o 4 estamentos, un estamento de representante de los órganos populares del Congreso del Presidente, otro estamento de abogados, otro estamento de jueces y otro estamento o miembros, dice, del sector académico, que tienen que guardar equilibrio entre sí. Yo no sé si es ese sistema que yo hubiera elegido, no sé, que yo habría elegido si me hubieran preguntado en el 94, es al que se llegó. Dicho eso, es la Constitución que tenemos, con lo cual hay que hacer algo con eso, mientras no reformemos la Constitución, hay que hacer algo, con lo cual yo tengo algunas ideas haciendo esta salvedad. En primer lugar, creo que hay que tener un consejo chico. El consejo de 20 miembros, que es el que funciona ahora, de hecho está paralizado, desde que tiene 20 miembros de nuevo. Está bien, por razones contingentes, que tienen que ver con cómo se dio la reforma, por el fallo de la Corte y demás. Se ha paralizado y aparentemente es imposible de llevar a cabo, de poner en funcionamiento. Creo que el consejo debería tener 7, 9, 11 miembros como mucho. Está demostrado empíricamente que cuando los grupos son muy grandes se pierde sentido de pertenencia. Entonces, el consejo debería comportarse como un órgano que, si bien tiene que ser plural, no puede ser una asamblea, porque tiene que tomar decisiones concretas y frecuentes. En ese aspecto también creo que tienen que ser miembros que trabajen de eso, es decir, no pueden ser jueces que en un ratito que tienen también son consejeros, o diputados, senadores que en un ratito que tienen también son consejeros de magistratura. Es un trabajo que debería ser full time. Creo que no necesariamente los miembros del consejo tienen que ser abogados. Es un requisito que se puso en la primera ley, después se quitó y después un fallo declaró inconstitucional el hecho, la falta de exigencia de que sean abogados, es una cosa bastante absurda, pero no necesariamente tienen que ser abogados. Y yo sí he planteado, sin mucho éxito, algunas propuestas en cuanto a cómo tienen que ser elegidos estos miembros. Yo creo el actual sistema, o todos los sistemas que hemos tenido hasta ahora de elección de miembros del Consejo, ha fracasado en varios aspectos, pero en uno en particular, que es que favorece, vamos a decir, la grieta, es decir, favorece la partidización del Consejo. Es razonable que el Consejo tenga una orientación política, porque es un órgano que toma decisiones políticas, no me peleo con eso, pero sí, lo que pasó especialmente en los últimos años es que si uno ve las elecciones de jueces, ¿no? Los jueces eligen entre sí, o los abogados que se eligen entre sí, nos elegimos entre nosotros, y los académicos que se eligen entre sí, vemos que replican en buena medida los clivajes de la política nacional.
Es decir, uno ve la elección de jueces, son los jueces de Juntos por el Cambio contra los jueces del Frente de Todos. Uno ve la elección de abogados y lo mismo. Son los jueces de Juntos por el Cambio contra de abogados, dijeron. Los abogados de Juntos por el Cambio con los abogados del Frente de Todos y lo mismo con los académicos. En alguna medida eso es inevitable, pero el hecho de que haya una elección entre los jueces casi que fuerza este tipo de conversaciones. Es decir, los jueces tienen que votar a un representante, se van a empezar a juntar, van a empezar a charlar, cómo organizarse, va a empezar a aparecer apoyo logístico por parte de quienes se dedican a tener elecciones, con lo cual la propia elección genera dinámicas partidistas dentro de la justicia o dentro de los abogados. La de los abogados no me preocupan tanto, la de la justicia me preocupa un poco más. De hecho, en Italia han tenido este problema, que es interesante porque Italia es uno de los países en los cuales nos inspiramos para diseñar el consejo, ¿no? Italia tuvo el primer consejo de la magistratura funcional. El primero fue el francés, pero no se puso en funcionamiento hasta después. El primer consejo que funcionó fue el italiano. Y en Italia, el consejo es un poco más grande, está compuesto en un 60% por jueces, en un 40% por miembros electos por el Parlamento, académicos y abogados electos por el Parlamento. Ese 60% son jueces electos entre los propios jueces, que son muchísimos, pues no es un sistema federal, entonces todos los jueces italianos participan ahí. Y es un sistema en el cual estas propias elecciones han devenido en un sistema de lo que ellos llaman correnti. Son partidos políticos prácticamente dentro de la judicatura alineados con los partidos políticos italianos. Entonces tenemos los partidos de centro-derecha que están alineados con lo que hoy sería, no sé, Forza Italia o el actual gobierno, los partidos de centro-izquierda alineados con lo que hoy sería el Partido Democrático, algo parecido, y los jueces, llamémoslo populistas, alineados con el Movimiento 5 Estrellas y demás. Y es muy clara esa distinción. Y los italianos están todo el tiempo viendo qué reformas pueden hacer para quitarle partidismo a esta elección y de esa manera no solamente tener una mejor elección, sino que eso no derrame sobre los jueces. No sé si me siguen acá. El problema con la Argentina es que hemos seguido esa tendencia y inevitablemente pasó lo que iba a pasar. Es decir, si uno somete a los jueces a que se elijan entre ellos todo el tiempo, en algún momento van a formar partidos y esos partidos van a reproducir seguramente los clivajes que haya en la política nacional. Entonces yo propuse algunas cosas que no sé si son, algunas no son tan viables. Por ejemplo, tener algún sistema de sorteo, por ejemplo, que también se propuso en Italia, o disminuir los colegios electorales, es decir, que no sean todos los jueces del país los que elijan, sino por turnos. A este turno van a elegir solamente los jueces penales, en el siguiente turno van a elegir solamente los jueces de determinado distrito o algo parecido, como para quitarle partidización. Y finalmente, algo que tal vez sea sí más viable, es con un sistema electoral que se llama ranking, que se usa para algunas cosas, para los Oscars, se usa por ejemplo, que lo que tiende a hacer es eliminar los extremos. Es decir, uno no vota solamente al candidato que más le gusta, que más le gustó, sino que vota, le da, por decir algo, 10 puntos al candidato que más le gusta, 8 al siguiente y 6 al siguiente. Entonces, uno para ganar la elección no tiene que ser simplemente el que juntó más votos, sino que además tiene que haber un montón de gente a la que le gustás como segunda o como tercera opción. Esto el efecto que genera es que elimina los extremos. Porque yo por ahí soy un candidato que soy muy divisivo, o soy muy polémico, y le gusto a un montón de gente, pero el resto me detesta. Con el sistema que yo estoy proponiendo, que se usa por ejemplo para los Oscars, no me sirve ser muy querido por algunos y muy odiado por todos. Tengo que ser más o menos querido por todos. Muy querido por algunos, relativamente querido por otros. Si no, no puedo ganar. Yo creo que este sistema tendría muchos beneficios. Yo alguna vez lo propuse, vamos a ver si en algún momento se toma. Así que yo creo que ese tipo de reformas electorales favorecerían un consejo menos partidizado en términos de política nacional. Y finalmente, en el Congreso yo eliminaría el sistema actual, que es un sistema que ha traído muchísimos problemas, que tiene que ver con los bloques legislativos, es decir, el bloque que más tiene manda 2, el siguiente manda 1 y demás, porque ha traído desde hace ya 8 años más o menos un montón de problemas acerca de quién es la mayoría, quién es el bloque. Lo que vimos hace unos meses es que el bloque del Senado se parte, entonces dice ahora somos 2 bloques, nos corresponden 3 y no 2. Yo lo que haría es directamente una votación en el Senado del Congreso y que los más votados vayan al Consejo, de nuevo, siendo full time, ¿no? No siendo diputados o senadores, sino siendo representantes de diputados y senadores. Muy bien. Para cambiar un poquito de tema, te pregunto, ¿cómo fue el proceso de comentar la Constitución de la Nación como equipo? ¿Y se llegó a dar el caso de que exista más de una interpretación para un mismo artículo? Bueno,
Nosotros hicimos 2 obras bueno, hace ya muchos años, empezamos, hace casi 10 años, empezamos lo que fue una primera obra con Roberto Gradela en el seno de su cátedra. Se venía hablando en la cátedra de la posibilidad de hacer una construcción comentada, y en alguna reunión se decidió, no se decidió, se charló, de que era muy difícil poner tanta gente de acuerdo en lo que finalmente terminó pasando, que era comentar cada artículo de la Constitución, garantizar que todo el mundo enviara sus artículos, garantizar lo que vos señalás, cierta coherencia, más. Entonces lo que hicimos, lo que en algún momento me tocó proponer a mí, fue empezar con una obra que llamamos en ese momento intermedia, la publicamos en el 2016, que no se llamó Constitución Argentina Comentada, sino que se llamó Comentarios de la Constitución de la Nación Argentina. Esta obra, el contenido era similar, era una obra más corta y en alguna cosa diferente, pero era similar, era similar en contenido, pero no en estructura. Es decir, no tenía los artículos de la Constitución, los incisos de los artículos de la Constitución comentados, sino que tenía artículos temáticos. Un artículo sobre federalismo, un artículo sobre la elección de los miembros de la Cámara del Congreso, otro artículo sobre derecho a la educación, cosas de ese tipo. Eso, desde el punto de vista editorial, nos daba la ventaja, nos daba 2 ventajas. Una era que no era tan importante la coherencia, porque eran artículos mucho más independientes entre sí, es decir, uno iba a buscar un artículo de un autor que escribía una obra colectiva, y segundo es que si a un autor no escribía o faltaba determinado artículo, salvo los más importantes, no había tanto problema, porque uno no se comprometía a comentar todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Entonces, esa fue un paso intermedio que dimos para llegar a la Constitución comentada, pensando en tener una Constitución comentada en el futuro, que creo que fue indispensable. Es decir, si no hubiéramos hecho eso, probablemente no habríamos podido llegar a la Constitución comentada. La Constitución comentada que finalmente publicamos retoma mucho de ese material y agrega nuevo. Ese primer libro nos permitió identificar este tipo de cosas que vos marcás. Nos permitió identificar si había cierta coherencia interpretativa, si había ciertas diferencias, si había ciertos temas que eran muy importantes que nos habíamos perdido porque uno lo publica y uno recibe comentarios, le comentan, faltó esto, sobró esto, tal artículo me gustó, tal artículo no me gustó. Ese tipo de evolución que uno tiene de los lectores, de los propios autores y demás, sirvió muchísimo para hacer la segunda versión, que fue la Constitución comentada que vos mencionás. Fue muy difícil hacer ese libro, por los motivos que mencionás, el segundo me refiero, y otros. Es decir, ya en algún momento había sacado la cuenta y ya lo olvidé, pero creo que tenemos cerca de 70 y pico de autores para comentar. La Constitución tiene 130 artículos, de los cuales hay 3 o 4 que tienen varios incisos. Entonces, en total, si uno cuenta artículos e incisos, uno tiene más o menos 150 ítems, digamos. Y algunos de ellos son un mundo, artículo 18, garantías penales o garantías del proceso. No es un artículo formalmente, pero en realidad es un mundo de temas. Artículo 16, igualdad, son un montón de temas. Artículo 14, una enumeración de derechos, son un montón de temas. La manera que encontramos en ese momento fue esa, fue hacer un ensayo, que fue este primer libro, que creo que salió muy bien, o por lo menos el proceso fue muy agradable, y eso nos permitió atajar todos estos problemas que mencionabas en la segunda edición o en la segunda obra que hicimos. Bueno, Sebastián, un poco para ir cerrando, pero centramos un poco más en tu trabajo académico. En una de tus publicaciones referentes a la legitimidad en la Corte Internacional, decís que una institución es legítima en sentido descriptivo, no solo porque la gente la apoye, sino porque actúa de acuerdo con las creencias normativas que la gente tiene sobre ello. Bueno, teniendo eso en cuenta, ¿qué pasa si una institución pierde totalmente su legitimidad? ¿Y cómo puede hacer una institución para aumentarla? La legitimidad de las instituciones es... Me costaría exagerar la importancia de la importancia de la legitimidad. Un amigo siempre usa un ejemplo que me gusta, que es que lo mágico que es tomarse un taxi. Cuando uno se toma un taxi, no sé, algunos lo pensaron, pero es increíble cuando se puede tomar un taxi. Hay un auto que tiene cierto código, que está pintado de determinada manera, que uno identifica como que cumple determinada función, uno estira la mano o hace algo parecido, que eso le da la señal a la persona que maneja ese auto de que tiene que parar. Yo confío en que esa persona no me va a secuestrar, que me va a llevar a donde me tiene que llevar. La otra persona confía en que yo no me voy a bajar corriendo con la plata y no le voy a pagar. Eso es muy complejo, es un logro del que deberíamos casi sentirnos orgullosos. Ahora, ¿cómo pasa eso? Eso pasa porque tenemos instituciones más o menos legítimas. Instituciones me refiero a
la institución del taxi, digamos, la institución de la confianza, la institución, tenemos lazos sociales más o menos establecidos. Y eso se rompe muy fácil. Y si eso pasa a un nivel tan micro como el del taxi, imagínense lo que pasa cuando uno va, por ejemplo, a un juez para que le resuelva un caso. Todas las cosas que tienen que pasar para que uno llegue, incluso para la justicia deslegitimada como la tenemos y demás, lo mágico que es que nosotros estemos dispuestos a que una persona decida si otra va a estar enjaulada unos años, o si una persona se le va a sacar parte de lo que considera propio y se lo va a dar a otra, que es lo que hacen jueces. Y si no se lo da voluntariamente, va a mandar a la policía a sacarle un televisor, a entrar a su casa, a sacarle un televisor y dárselo a otra persona porque le debe, porque el sistema legal considera que le debe plata. Entonces, la cuestión de la legitimidad es importantísima, porque en definitiva, es un helicóptero. En definitiva, la Corte Suprema no hace otra cosa más que subir un PDF a una página de internet. Si uno piensa, ¿qué poder tiene la Corte Suprema para tomar las decisiones que toma? La respuesta es ninguna. Más que la confianza de los ciudadanos. Si mañana el presidente y el Congreso deciden desobedecer a la Corte Suprema en todo, la Corte no tiene ninguna herramienta para hacer cumplir sus decisiones. Porque uno puede decir, bueno, tiene la herramienta de declarar al presidente o al Congreso o a quien sea en incurso en delito de desobediencia. Ahora, para eso tienen que mandar a la policía a detenerlo, para que pase algo. La policía depende del Ejecutivo, con lo cual si el Ejecutivo dice, yo no voy a cumplir esto, llega un momento que la Corte o cualquier juez encuentre un límite en cuánto puede hacerse respetar. El hecho de que eso no pase, de que la Corte le diga al presidente que tiene que devolver o empezar a pagar a la Ciudad de Buenos Aires determinado monto todos los meses, una porción gigante de la compensación, y que el presidente busque cómo hacer para no cumplir y demás, pero en algún sentido tenga que por lo menos decir que va a cumplir. O que le digan, va a cambiar la composición del Consejo de Magistratura de la Nación y que efectivamente eso pase, es mágico si uno lo piensa. Y solamente pasa porque la ciudadanía conserva algún grado de confianza en los jueces. Entonces, por eso yo cuando esto que mencionás, lo digo en un artículo, ¿verdad? Pero es el tema de mi tesis doctoral. Ese artículo que mencionás es parte de mi tesis doctoral. Yo me pregunté por qué es que muchas veces, muchas decisiones muy importantes que nosotros tomamos, se las delegamos a estas personas. Son personas, me refiero a los jueces, son personas que no fueron electas popularmente, que no son removidas popularmente, que se van a quedar, si quieren, de por vida o hasta una edad muy avanzada, que no tienen que, en algún sentido, no tienen cuentas. Es un poco maravilloso que lo permitamos. No sé si está bien o mal, pero es raro que les permitamos hacer eso. Como hay un artículo conocido de un autor que se dedica a este tema, que es ¿cómo se salen con la suya? Está bien, podemos discutir si está bien o mal, pero ¿cómo hacen para que la gente lo obedezca? Y la razón, claramente, es la legitimidad que tienen en determinadas audiencias, en la ciudadanía en general, en los políticos, en quienes tienen que cumplir sus decisiones. Ahora, ¿qué significa legitimidad? ¿No? Y esta es una discusión muy compleja en teoría social. Generalmente se identifican dos sentidos de legitimidad. Una legitimidad que se llama normativa, es decir, que las instituciones o los actores se comporten de una manera normativamente, es decir, filosóficamente deseable, que actúen bien, si ustedes quieren, de acuerdo a la teoría filosófica que cada uno tenga acerca de qué lo vuelve lo correcto. Y otro aspecto es la legitimidad sociológica, es decir, que quienes tienen que cumplir con esas decisiones o esas órdenes consideren que están actuando de manera legítima. Lo primero es un juicio normativo, es un juicio de bien o mal. Lo segundo es un juicio descriptivo, es un juicio de qué es lo que efectivamente pasa en la sociedad. La gente que recibe esta orden, ¿efectivamente cree que la tiene que cumplir? Son cosas diferentes. Generalmente cuando se habla de la legitimidad se menciona a Max Weber, que hablaba de la fuente de legitimidad, que habla de la fuente de autoridad carismática, tradicional y burocrática, y se desarrolla eso. Eso se refiere a la legitimidad sociológica, es decir, por qué la gente obedece. Ahora, esta distinción, que parece tan clara, una es que está bien y está mal, la otra es si la gente efectivamente lo cree, en realidad no son categorías tan separadas, porque en definitiva, eso lo que quiere decir la frase que vos citaste, la gente va a creer que una institución, por ejemplo un juez, se comporta bien o mal, y en ese sentido va a considerar esa institución legítima o no, si esa institución hace lo que la gente cree que tiene que hacer.
Y esa creencia es una creencia normativa. Entonces, para ponerlo con un ejemplo, yo tengo un profesor, tuve un profesor, tal vez el mejor profesor que tuve, que era juez en la Cámara Penal, en la Cámara del Crimen de la Capital Federal, y le tocó decidir sobre la prisión preventiva de Omar Chabán. Omar Chabán era el dueño de Cromañón, un boliche que se incendió causando 200 muertes y demás, no, creo 200, más o menos. Muerte que fue acusado de estrago doloso, etc. Entonces fue preso en prisión preventiva, y este juez, junto con un colega, decidió que no había motivo para mantenerlo en prisión preventiva, porque la verdad es que no había riesgo de fuga, no había riesgo de entorpecimiento de la investigación, con lo cual no había ningún motivo para que Chabán no esperara su condena en libertad. O la sentencia en libertad. Y efectivamente lo liberó, lo cual por supuesto generó, digamos, una cierta indignación colectiva. Ahora, ¿qué es lo que hace que no se le haya retirado completamente la confianza a este juez? Que la gente en algún sentido espera que mantenga a Chabán preso, pero en otro sentido también espera que aplique la ley. Entonces la gente es capaz, en general, de establecer esta especie de doble orden de deseos. Tengo un deseo de primer orden por el cual quiero que a este tipo lo dejes preso, pero tengo un deseo de segundo orden de que cuando tengas que aplicar la ley la apliques aunque a mí no me guste. Si ustedes piensan en el juicio famoso de Dolores que pasó hace unos meses sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa, pasa algo parecido. Uno otra vez quiere, no uno, digo, en general, la gente puede querer que los jueces apliquen, por ejemplo, prisión perpetua, en este caso, pero uno también quiere que los jueces apliquen la ley independientemente de lo que yo quiera en un caso puntual. Entonces, la legitimidad sociológica también tiene que ver con entender qué es lo que deseamos de una institución. No tiene que ver solamente con lo que deseamos en un momento concreto de una institución, lo que desea, el resultado que queremos ya. Tiene que ver también con entender cuál es nuestra expectativa general acerca de esta institución. Bueno, podría seguir un rato largo, pero esa es la respuesta conceptual a tu pregunta. Entonces, la segunda parte de la pregunta es cómo podemos aumentar la legitimidad de las instituciones. Bueno, tenemos que tener claro qué es lo que esperamos de estas instituciones y quienes las ocupan se tienen que comportar de acuerdo con esas expectativas. No de acuerdo con los intereses de corto plazo o darle lo que la gente quiere en determinado momento, sino comportarse en general como la gente quiere que te comportes. Incluso contra las preferencias de corto plazo, pero respetando lo que la gente espera que sea tu función. Perfecto, entonces, como pregunta de cierre, ¿hay algún tema del que te gustaría hablarnos y el que no hayamos preguntado? No, la verdad es que no. En general, toda la cuestión judicial en Argentina está muy en boga en este momento. De hecho, bastante curioso que estuvimos hablando sobre reforma judicial durante estos 3 años, o más también, pero particularmente en estos 3 años, con la pandemia, la guerra y demás. Con lo cual hay muchísimas, infinitas cosas que podríamos hablar, pero creo que ya hemos recorrido bastantes temas. Así que les agradezco mucho las preguntas. Listo, entonces podemos dar por terminada esta entrevista y en nombre de Legisar y todos sus integrantes te damos las gracias por darnos el espacio. No, les agradezco a ustedes. Muchas gracias.